Seguimos aquí en PBO Noticias, en la señal de radio 91.9 de la FM. Estamos en la multiplataforma digital y también, por supuesto, en www.pbo radio vía streaming nos puede escuchar en el mundo. Recordemos que en este proceso electoral hemos tenido varios inconvenientes, no solamente con el voto escalonado, los horarios de votación, la población vulnerable fue designada para las primeras horas del día, ¿no es cierto? Las mujeres embarazadas, las personas con algún tipo de discapacidad o los adultos mayores. Lo cierto es que en el día de las elecciones, el 11 de abril, nosotros hemos recibido no solamente reportes locales de ciudadanos que nos enviaban sus denuncias sobre mesas que no llegaron a instalarse nunca, sobre el interior del país, donde también se reportó varios problemas para emitir el voto. Sin embargo, este proceso se dio, digamos, en la medida de lo posible, aceptable para algunos, para otros no, para los perdedores tampoco. Pero ya hemos escuchado y leído opiniones, posiciones que señalan que este proceso no es legítimo o que es un fraude o que tal vez podríamos nosotros tomar una decisión y votar en blanco y viciado. Y sobre la legalidad y la legitimidad en estas elecciones, hemos convocado a Óscar Sumar, él es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur, para opinar también justamente sobre el tema que acabo de mencionar. Óscar, bienvenido a PBO. Muchas gracias, Judy, por la invitación. Doctor, hemos escuchado de todo, ¿no es cierto? Es más, esta mañana se ha difundido un comunicado de parte de los personeros de Renovación Popular para un reconteo. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión inicialmente sobre lo que ha ocurrido el pasado 11 de abril? Bueno, muchas gracias. Sí, sobre todo, bueno, lo que ya se sabe, ¿no? Que ha sido una votación bastante fragmentada, donde ningún candidato ha tenido una votación que podría ser considerada como una amplia aceptación popular, digamos, ¿no? Pero yo no coincido en señalar que esto es como una falla de la democracia o que estas elecciones no son legítimas. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Creo que sí son unas elecciones legítimas y que hay otra perspectiva en la que se puede ver este tema y la fragmentación del voto, que es distinta a la opinión más popular, digamos, que estamos escuchando, ¿no? De acuerdo, de hecho, en varias regiones de nuestro país hemos visto liderar al señor Castillo, hoy ya seguro en la segunda vuelta, justamente la votación, ¿no es cierto? Sí, es en parte eso, o sea, hay regiones y lugares del país donde sí hay una preferencia marcada, pero no solo eso, sino que además, por ejemplo, en otros países como bueno, el caso paradigmático es Estados Unidos, donde existen dos partidos fuertes, ¿no? El Partido Demócrata y el Partido Republicano, que ellos hacen elecciones preliminares, donde cada uno de ellos decide entre varios candidatos o previos a candidatos, deciden quién es el que va a liderar la candidatura demócrata o la candidatura republicana, y luego la elección básicamente está entre ellos dos, ¿no? Entonces, a diferencia de un caso como Perú, donde tenemos a 20 candidatos, ellos tienen a 2. Entonces, algunos han señalado que esto es algo bueno para la democracia y que hay dos posiciones marcadas, tal. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que más bien si nosotros de repente nos quitamos un poco el formalismo de la mente, vemos que en realidad en Perú ocurre algo más o menos similar, en el sentido en que, por ejemplo, en esta elección, la derecha de alguna manera se ha decantado por Keiko como su representante, y la izquierda ha hecho lo propio con Castillo. Entonces, finalmente, también tenemos que esta primera vuelta, digamos, ha ayudado a filtrar cuál es el candidato preferido por cada uno de estos ámbitos ideológicos, digamos, ¿no? Sí. A ver,
También hemos escuchado voces de algunos candidatos, incluso, me refiero a Johnny Lescano, por ejemplo, ¿no? De tomar la posición de tener un voto de protesta de blanco y viciado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, bueno, eso no tiene mucho sentido en términos prácticos, ¿no? Porque actualmente si uno, o sea, como ya ha sido dicho por otros también, si uno suma los votos de Castillo y los de Fujimori, se acercan al 40%. Ujú. Entonces, eso quiere decir que el 100% de los restantes votos, es decir, el 60%, tendría que votar nulo, blanco o viciado. Y eso es materialmente imposible. O sea, no va a ocurrir. Entonces, fuera de hacer este voto de protesta, creo que lo que nos toca como ciudadanos es informarnos y tratar de votar de una manera responsable, ¿no? No apuntar a algo que realmente es materialmente imposible y por lo tanto no es una alternativa seria, digamos, en esta elección. Ujú. Y que venga de un candidato, además. Pero Sí. luego de la segunda vuelta vamos a tener, evidentemente, un ganador. ¿Cómo le irá? ¿Será legítimo? ¿Vamos a ver movilizaciones? ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? Vamos a tener, creo, entre 10 u 11 bancadas, ¿no es cierto? Sí, miren, de hecho hay varios temas que van a jugar un papel, algunos ya están dados, ¿no? Como la fragmentación del voto o el voto en el Congreso, y otros todavía no, de hecho se están desenvolviendo en estos momentos, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la fragmentación del voto, creo que una reforma constitucional interesante podría ser que el Congreso se vote, o los congresistas se voten recién en la segunda vuelta. Eso tendría mucho más sentido, ¿no? Porque uno podría tomar como uno de los criterios para votar por el Congreso quién va a ser el probable presidente. Que hoy día nosotros no podemos saber eso, ¿no? O sea, uno vota por un candidato y luego por una lista del Congreso que en ese momento le parece la preferida, pero no necesariamente toma en cuenta en su análisis que le quiere dar mayor poder o menos poder a un eventual presidente. Entonces, votar por el Congreso en la segunda vuelta tendría más sentido, definitivamente. Y Ahora, otras cosas que estamos viendo, perdón, es lo que mencionabas al comienzo, que no llegué a responder, ¿no? Que es el tema de las alegaciones de fraude. Yo creo que eso es legítimo que se haga, es decir, que se exija un reconteo y si hay alguna sospecha que se ventile públicamente, ¿de acuerdo? pero sí pediría también que se haga con seriedad, ¿no? Que no se llegue a utilizar la palabra fraude de manera suelta, porque eso también repercute en la legitimidad de un eventual futuro presidente, o sea hombre o mujer, De acuerdo. y no debe ser manejado como un asunto de la ligera, digamos, ¿no? Ahora, el concepto de disolución y vacancia tan tocado durante el gobierno de Martín Vizcarra Cornejo, PPK, Martín Vizcarra, digamos, ya no nos suena tan lejano, tan ajeno, ¿no es cierto? ¿Es Sí, probable en este nuevo periodo? definitivamente, o sea, ya es una carta más dentro de la política y el derecho constitucional peruano. No me parece serio tampoco que haya gente que diga, hay que votar por tal candidato y luego lo vacamos. O sea, en verdad me parece una frivolidad y irresponsabilidad sin parangón decir eso, ¿no? Aún siendo medio en broma, no me parece. Pero sí es verdad que es algo que sin duda van a tener que lidiar los candidatos y el futuro presidente va a tener que lidiar con ese tema. Ahora, ahí también, en mi caso, contrariamente a la opinión popular, yo creo que la figura de la vacancia no necesariamente es negativa y además creo que es positivo o estoy de acuerdo con lo que hizo el Tribunal Constitucional, ¿no? Que algunos han llamado a lo que hizo una lavada de manos sobre el tema de la vacancia. Yo no lo veo así. Yo creo que más bien lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es respetar la Constitución, justamente, que es lo que le toca hacer. Y la Constitución pone a la vacancia como una posibilidad
no la regula, pero no la regula al propósito, porque quiere que sea algo que se pueda usar en caso requiera ser usado. Y las categorías o los criterios por los cuales usarlas se han mantenido abiertas en la Constitución. Entonces, ¿por qué le tocaría al tribunal cerrarlo? Yo no creo que sea el caso. Y más bien podemos ver lo positivo de la eventual figura de la vacancia. O sea, si tenemos un presidente que comete un delito o es sospechoso de cometer un delito o es abiertamente un inmoral, un mentiroso, ¿por qué tenemos que seguir con ese presidente? Entonces yo lo veo como algo positivo. De hecho, que podamos pasar bueno, fuera de gustos políticos, pero que no necesariamente, digamos, es malo pasar de un Vizcarra a un Sagasti. No necesariamente es malo. Entonces, la figura de la vacancia está ahí. A veces tendrá resultados que nos guste, a veces resultados que no nos guste, pero finalmente ese es nuestro modelo constitucional, al menos hasta que sea modificado, o si es modificado, ¿no? Además, recordando la decisión del Tribunal Constitucional, ellos no dijeron sí o no, sustracción de la materia, ¿no es cierto? Y también Sí, pero tenían votos a favor y en contra, como en el caso de la disolución. No fue absoluta, no claro. fue unánime. Y yo recuerdo que en el caso de la disolución, uno de los argumentos fue que los hechos, uno, estaban consumados, dos, además del criterio legal, había un criterio de estabilidad social, un criterio político. Es decir, no es que fue meramente legal, jurídica la decisión, ¿no? Apeló el Tribunal Constitucional a otros criterios. Sí, de hecho eso es lo que está llamado a ser un tribunal como el Tribunal Constitucional. Exacto. De hecho, todas las decisiones públicas son en cierta medida políticas, pero lo son en mayor medida en un tribunal que aplica directamente la Constitución y que define temas que son eminentemente políticos, como una vacancia o una disolución del Congreso. Entonces, yo creo, algunos dijeron que el tribunal había desaprovechado la oportunidad para, aún habiendo sustracción de la materia, pronunciarse sobre los límites de la vacancia. Yo creo que esa es una visión formalista, es una visión bastante procesal del derecho constitucional, que en realidad yo no comparto. Yo creo que el tribunal hizo bien en tener más bien una postura mucho más abierta y flexible hacia una figura como la vacancia, que al final de cuentas los propios actores, incluyendo a la sociedad, son los que los van a delimitar a través de un concepto que tú has mencionado, Yudi, que es la legitimidad. Un político, salvo que se convierta en un dictador al estilo de Corea del Norte o Venezuela, pero un político en unas circunstancias normales no puede actuar de manera completamente contraria a la población y a las otras fuerzas políticas. Y eso lo ha demostrado la realidad peruana en los últimos años. Entonces, ese es el mayor límite que tiene una figura como la vacancia o la disolución, no un texto escrito en una sentencia o en una ley. Ese no es el mejor límite. El mejor límite es la propia legitimidad. De acuerdo. Y en el caso del Congreso, en su mayoría copado por fujimoristas y con algunas bancadas bisagra, como lo fue el grupo pequeño que tenía el APRA, finalmente era pues el Congreso de la República decidido y elegido por el pueblo, ¿no es cierto? Y que finalmente se habló de obstrucción. Yo tengo mi posición personal, yo creo que no fue así, porque, digamos, si hacemos un poco de memoria, las bancadas que no otorgaban el voto de confianza o que votaban en contra en algunas propuestas de legislativo eran las propuestas de izquierda. De hecho, las dos mociones de vacancia las presenta la izquierda durante el gobierno de PPK y luego durante el gobierno de Vizcarra con ese Congreso. Ahora, ese Congreso va a estar fragmentado, sí, pero digamos que las posiciones son afines en algunos casos y para la derecha también, para la izquierda y para la derecha. Pedro Castillo va a tener una importante participación en el Congreso de la República y se puede aliar con otras. ¿Qué va a pasar cuando se cuestione nuevamente una decisión del Congreso que apruebe en su mayoría, como la vacancia para el señor Vizcarra con 105 votos a favor?
y la población no lo acepte? ¿Será el grito nuevamente de esta especie de dictadura del Congreso? ¿Se pedirá la disolución? ¿Cuál es su opinión, Oscar? Bueno, Yuri, esa pregunta sí es particularmente complicada porque implica como un poco poder predecir el futuro, ¿no? de lo que va a pasar en el Congreso. Yo lo que sí te puedo decir es que veo que en este caso un mejor balance, por lo menos a primera vista. Me parece que esta composición del Congreso está mejor balanceada que la que hemos tenido este último año. Me parece que hay una representación importante de la derecha, ¿no? Gracias a la participación en esta primera vuelta de personas como López Aliaga o Hernando de Soto. Me parece que, bueno, y la propia Keiko, evidentemente, ¿no? Esto ha balanceado un poco mejor el escenario de la participación de la derecha en el Congreso. También hay una participación importante de la izquierda y peligrosa en el caso del partido del API, ¿no? Mal llamado Perú Libre. Me parece que ahí hay algunos elementos en el Congreso que son, o que ya virtualmente congresistas, que son bastante peligrosos, pero como te decía, sí me parece que hay un balance. Entonces espero que ese balance pueda de alguna manera neutralizar actuaciones que sean políticamente o económicamente desestabilizadoras, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, sí, porque ese escenario, escuché yo un razonamiento esta mañana en el debate político y me pareció muy interesante, ¿no es cierto? Porque el fujimorismo tenía la mayoría en el Congreso de la República y así la historia nos sorprendió, por supuesto. Y este escenario va a ser complicado y efectivamente uno no sabe en nuestro país lo que va a suceder. Muchísimas gracias. Sí, creo que Dime. Definitivamente eso espero que sea una lección, no necesariamente lograr la mayoría te lleva a tener más fuerza si es que se actúa sin lograr consensos, ¿no? Que son tan importantes en la política. Y bueno, te agradezco por la invitación y bueno, espero que sepamos elegir lo mejor en esa segunda vuelta. De acuerdo. Óscar Sumar, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Eso con nosotros, sígalo en Twitter también, es muy activo por las redes sociales para que ustedes también conozcan y tengan más, digamos, pluralidad en las opiniones. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.